Открой глаза скорее, кто-то ходит за окном и стучится в двери. Дири-дири-бом, кричит ночная птица, он уже пробрался в дом, тем, кому не спится. La bruja que no podía mirarse en un espejo. Aterrador relato de rancho 100% real. El Estado de México es cuna de brujas, nahuales, pero también de temibles hombres híbridos. Es el lugar ideal por las pirámides y culturas prehispánicas, aquellas que se asentaron y compartieron sus millonarios conocimientos, pero sobre todo, su arte por la hechicería, la brujería y la nigromancia, esto en tiempos modernos. Un evento muy sonado fue el que se vivió con una aterradora bruja nahual, esto en Toluca, Estado de México, y es el de las brujas nahuales del Cerro de la Teresona. Se dice que por el lado de donde corre el Paseo Circunvalación hay un camino que conduce a Santiago Tlazomulco, en medio del cual hace tiempo había una casa grande y los vecinos consideran que ésta estaba embrujada, ya que por las noches veían a infinidad de animales meterse por las ventanas, pero en una ocasión jura que observaron a un perro negro caminar en dos patas y abrir con la mano la cerradura. Por su parte, las mujeres de Toluca acostumbraban a dormir a sus bebés recién nacidos con un espejo a un lado y también con unas filosas tijeras de metal, estas como va la tradición, y debían de estar abiertas, esto para proteger al bebé sin bautizar. Mi abuelita, por ser de otra religión, se burlaba de estas prácticas que creía anticuadas y las ignoraba por completo, pero tarde comprendió que pudo evitar una mayor tragedia, y todo porque era escéptica, y no fue hasta que lo vivió en carne propia, y más porque una de las feroces brujas del rancho se empeñaba en chuparle a su hijo. En ese pueblo era común que se escuchara hablar de las brujas nahuales, unos seres mitad bestia, pero también mitad mujer, que salían del bosque para devorar la suave carne de los niños y su dulce sangre libre de sal, algo que ambos detestaban al igual que a Dios. En verdad eran aberrantes. En esos ranchos, la mayoría de los niños no alcanzaba el año de edad y sufrían la famosa muerte de cuna, pero se creía que esto era culpa de las madres, que no los bautizaban a temprana edad, como era el caso de mi abuelita, que estaba a punto de cumplir un año de edad y su hijo no estaba bautizado. De hecho, ella argumentaba que aún no era tiempo para presentarlo ante Dios. Por eso mi historia pudiera ser producto de la psicosis colectiva, pero esto fue corroborado por más de 5 personas años después. Cuenta mi historia que una fría, oscura y temible noche, mi abuelita, cansada de no hacer nada, se quedó dormida y dejó a su bebé solo, ya que siempre se dormía con él. Así que sin protección alguna, esta inocente alma era un sabroso festín para cualquier bestia, aquella que se acercase en ese momento, y más para Cándida, la más sanguinaria de las brujas de Toluca. Por la noche, el bebé ya era visitado por Cándida, la bruja nahuala que se convertía en diferentes animales, esto para chupar al infante. Pero este ser oscuro, al arribar, aromatizó la casa, con un olor nauseabundo, como de pudrición, y desde esa semana, este inocente bebé era víctima de una extraña enfermedad. El niño estaba con la mirada perdida, con los ojos en blanco, pero con piquetes en su cuerpecito. El bebé dejó de comer normal, y se la pasaba asustado y llorando cada vez que caía la noche. La abuela notó el cambio físico del bebé,
pues su pobre carne cada día estaba ya más pegada a los huesos, y se cuestionó si era alguna enfermedad, así que lo llevó a la clínica del gobierno en el centro del pueblo. Allí el médico le hizo análisis, estudios y pruebas de laboratorio, y con nada pudo diagnosticar la enfermedad de esta pobre criatura. El médico solamente le dio medicamentos, antibióticos y los mandó a descansar para que regresaran en 20 días. Desde esa semana, muchos infantes perecieron por desnutrición, otros más por muerte de cuna en extrañas circunstancias. A raíz de eso, en el pueblo a las mujeres, aquellas que tenían hijos recién nacidos, les recomendaron que colocaran tijeras abiertas en forma de cruz debajo de la almohada del pequeño, para evitar que llamaran la atención de las brujas nahualas, pero sobre todo un espejo en el cual decían que se asustaban las brujas nahualas, esas que supuestamente se creían bellas, pero ya frente al objeto lucían su verdadera personalidad. También comentaban que estando frente al espejo, éstas se miraban tan aterradoras que escapaban despavoridas invocando al diablo. También les decían que alrededor de la cuna o de la cama a donde acostaran al bebé, colocaran un puño de sal y bañaran el cristal del espejo con esta, para que cuando las brujas vieran reflejada su imagen, huyeran al mirar su horrible cara y los rayos del sol las aniquilaran al quedar bloqueadas. Señor Chemo San Juan, esto lo digo porque esa vez mi abuela estaba cansada de que su hijo estuviera cada día más enfermo, así que tomó un espejo y lo bañó con sal y esperó a que esa supuesta bestia se apareciera. Dice que dieron las 3 de la madrugada y a la casa entró un perro, pero uno de color negro, uno muy feo y enfermo, el cual aprovechó que la abuela dormía y trató de chupar al niño por los pies. En eso, algo llamó la atención de esta bestia, y cuando giró la vista, ya era demasiado tarde, porque miró su asqueroso rostro en el espejo, y este animal salió proyectado por la ventana, quemándose, y corrió por los montes quejándose del dolor. Curiosamente, el abuelito don Juan Valdés esa vez se encontraba tomando, y camino a su casa, fue que vio de frente a esta bestia, aquella que no podía reflejarse en el espejo, y con horror comprobó que efectivamente eso era una bruja nahual, y del susto se persinó y orinó su machete para defenderse. Pero esta criatura chupasangre ya no tenía fuerzas para zafarse de allí, y solamente pasó de largo. Así fue como el abuelo dio fe de que en realidad esa cosa era horrible y nos lo contó años después, cosas que se salían de la imaginación. Él afirmó que este aberrante ser era una mujer muy mala, una llamada Cándida, la cual de día parecía una anciana normal, porque la conocían en el rancho. Pero una noche de cada semana, después de esto la espió y por fin comprobó que efectivamente esta anciana se reunía en el cerro, el de la Teresona, a donde hacían los aquelarres, lo que significaba un ritual para bailar y realizar ritos y desfragmentación de su cuerpo, parte por parte, en los cuales se quitaban las extremidades como pies, ojos y brazos, para después guardarlos en un costal y salir en busca de algún recién nacido para chuparle la sangre. Solo que a raíz de que la bruja se vio reflejada en el espejo, ésta ya jamás logró convertirse en ningún animal para chupar a sus víctimas, y curiosamente murió a los pocos meses, porque no logró alimentarse, ya que el espejo le absorbió toda la habilidad para transformarse en esa bestia. Los más ancianos del pueblo de Toluca dicen y cuentan que estas aberraciones también se convertían en guajolotes, y otras de sus facciones era que deformaban
sus cuerpos, y de allí les nacían alas, para que como animales brincaran entre los techos de las casas, hasta llegar a donde dormían los recién nacidos. Y esto porque a uno de mis primos más chicos falleció, ya que lo devoraron estas bestias. En uno de esos casos, cuando es niña, a ella les chupan solamente, pues su interés era distinto y quién sabe por qué. En mi caso, ya de grande yo vi a estas malditas, pues un día llegó mi hermano con su familia y se quedaron en mi casa de Toluca, porque traían a bautizar a mi sobrino desde otro rancho y yo sería su madrina. Lo crean o no, esto fue a finales de octubre del año de 1992. Esa noche, el niño no podía dormir, lloraba y lloraba, así que la mamá trató de alimentarlo, lo arrullaba y no podía calmarlo con nada. Entonces, yo ya estaba desesperada. Me paré frente a la ventana, esa que da del lado norte, y las vi, estaban convertidas en bolas de fuego y bailaban. De pronto vi que se acercaba una sobre los techos de la casa de enfrente, y me acordé que mi abuelito decía que se podían ahuyentar volteándonos los calzones al revés y golpeando con ellos alguna superficie cercana. Así que me quité los míos y empecé a golpear la pared. Minutos después me asomé por la ventana y vi muy clarito cómo las bolas de fuego se hacían cada vez más pequeñas, hasta que desaparecieron, pero muy furiosas. Y parece mentira, pero esto funcionaba. Pero después vino un enorme guajolote y se paró en el techo de teja. Pero este no pudo meter su lengua por el techo y brincó del mismo y cayó en el piso. Y lo hizo pero convertido en un enorme perro negro. Por eso que con bases digo y sostengo que aquello era una bruja nahuala de Toluca. Coincidencia o no, pero mi sobrino dejó de llorar. Entonces se lo llevé a mi cuñada, le coloqué unas tijeras y le supliqué que las pusiera abajo de su almohada por si las dudas. En verdad funcionó. Pero allá por los años del 70 o 80, la gente dudaba y no creía en la muerte de cuna o muerte súbita, e insistían en revisar al cadáver del niño fallecido, a ver si tenía algún chupetón en la mollera, o en su talón, en los pies o en la panza, en los sitios donde se atribuía que las brujas extraían la sangre de los niños. Porque un vecino que era curandero y que pasaba por la calle, al ver cuando el bebé estaba picoteado, de la cabeza y de los brazos exclamó: «Señoras, la enfermedad de sus hijos es espiritual y no son de médicos, ni ciencia o medicina. Como verán, a sus hijos los visita una bruja y les absorbe parte de su alma. Por eso su bebé está quedando sin espíritu y en poco tiempo morirá. Así le pasó a un nieto mío y tarde comprendimos que eran las brujas de los campos de maíz, esas que hacen sus rituales allí cerca de la montaña. Por eso, para terminar, señor Chemo San Juan, estas bestias siempre han seguido bajando de los cerros y día con día acaban con muchos niños y más si no están bautizados. Gracias». Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Sofía S.